Hola, bueno, voy a hacer una pequeña demostración de lo que es el software de grafoanálisis integrativo para demostrar su utilidad. Bueno, lo primero que tenemos acá es una interfase de el inicio, donde se ingresa con una contraseña y donde se ofrece la posibilidad de recuperar la contraseña y si es que se quiere comprar el software, que es un formato de web app. Ingreso con mi usuario y la contraseña que tenía almacenada y puedo ver que tengo acá varias opciones para clasificar un manuscrito, el que por ejemplo yo puedo ver también en PowerPoint. Y por ejemplo vamos a escoger un ejemplo. Por ejemplo, acá tengo la escritura de Paul McCartney, que la encontré en internet, y pongo a este lado de la pantalla la escritura y ahí puedo ir analizando cada una de las partes de esta escritura. No lo voy a hacer completamente, pero sí voy a mostrar algunas características del software, que por ejemplo, si yo observo que la escritura es legible, yo tengo aquí tres opciones: es legible, semilegible y es ilegible, ¿sí? Puedo ver si es limpio o es sucio el escrito, si predomina el eje vertical o el eje horizontal, si predomina el blanco y el negro. Y tengo una característica que puedo, si por ejemplo, en este caso vemos que la escritura es muy movida, tiene bastante, por ejemplo, las letras se tienden a deformar mucho. Y eso es característico del manuscrito completo y es un rasgo muy importante. Yo puedo, además de seleccionar predominio del movimiento, le selecciono abajo la opción dominante, que quiere decir que ese rasgo lo multiplico por 3 en la valoración final del puntaje del test. Y así con los distintos aspectos. Está el orden de la escritura, las zonas que predominan, las proporciones. Después puedo ver los márgenes internos que pueden aparecer entre las palabras, los que voy seleccionando, y todos ellos pueden ser calificados como rasgos dominantes o no. La altura, el alargamiento de los ejes, el tamaño del cuerpo central y la velocidad, la dirección de las líneas, la forma, y aquí hay varias categorías, los estilos de la forma, coligamento, que es la unión entre las letras, la presión del trazo, la inclinación de los ejes, cohesión, que es el grado de agrupamiento de las letras, los óvalos, como son cerrados o abiertos, y así con otra serie de rasgos grafológicos, en total unos casi 100 rasgos que uno va haciendo una especie de checklist con el texto, y finalmente se califica la firma y la rúbrica. Y bueno, una vez que tenemos todo esto listo, corregimos y nos entrega acá datos numéricos a los que alumnos que se inscriben en el primer curso de grafología científica pueden acceder, que dan unos puntajes. Por supuesto, estos están tomados de los tipos psicológicos junguianos del MBTI también, del Myers-Briggs Type Indicator y del sistema grafoanálisis transaccional, que nos dice si estilo padre, niño o adulto, en función de si predomina más el control, el apego a la norma, la realidad en caso del adulto, o la impulsividad y la creatividad, que sería el niño, ¿sí? Dentro de lo cual existen varios estilos de padre, por ejemplo el padre crítico, nutritivo, el padre tipo padre, y después empiezan los niños. Bueno, tenemos antes el adulto, que simboliza el control del yo, la estabilidad emocional de la persona. Y después empiezan los niños, que es el pequeño profesor, como el niño adolescente astuto, niño desvalido, que es un perfil
que tiende a la depresión, al pesimismo y a la autocompasión, y se relaciona con cierto tipo de patologías, por cierto. El niño manipulador, que es un niño que un estilo de forma de ser de una persona que se aprovecha un poco de los demás, ocupando habilidades de seducción. El niño rebelde, que son personas que predominan en ellos los rasgos de rebeldía contra la autoridad, o el niño libre, en donde predomina la creatividad, pero también la impulsividad, y se da en personas más bien inmaduras y que pudieran tener dificultades de adaptación al mundo adulto. Finalmente tenemos lo que es el puntaje de la escala grafo-laboral, en donde obtenemos 6 perfiles, que es el perfil de venta, administrativo, servicio al cliente o atención de público, profesiones relacionadas con la atención de personas, la relación de personas que pueden ser desde operadores de call center hasta diplomáticos. Está la escala creativo, que también nos hemos dado cuenta en base a los estudios que hemos realizado que funciona para analistas informáticos, estadísticos y todo tipo de profesiones relacionadas con el área de la creatividad, tales como publicistas, gerentes de innovación, gente de ese estilo, o emprendedores también. La escala de apego a la norma tiene que ver con el control de impulsos, personas que respetan los límites y controlan los impulsos, lo que es un perfil muy adecuado para personal de seguridad, guardias de seguridad, personal doméstico como cuidadores de niños, nanas, también pueden ser personas de las Fuerzas Armadas. Y finalmente tenemos la escala directivo, que se refiere a la capacidad para liderar a otros y de aspirar a puestos de poder dentro de las organizaciones, y se relaciona con un nivel de directivo alto, gerencial, o directivo a nivel de dueños de empresas, más allá de una jefatura intermedia, ¿sí? Finalmente se arroja una escala de estabilidad emocional y madurez, o fuerza del yo, que nos habla en un porcentaje de qué tan estable es la persona. Estos son todos los signos que me entrega la escritura de estabilidad emocional y madurez, o de inestabilidad e inmadurez. Por supuesto que esto es bastante, digamos, interesante, pero todavía no es completo, porque la idea es poder observar esto mismo graficado, como se puede dar en la siguiente pantalla, a la que tienen acceso los alumnos que completan el segundo curso de grafología avanzada. Y aquí, por supuesto, pueden observar los tipos psicológicos de Jung, que han quedado graficados en este gráfico. Nos arroja el primer indicador, qué tipo psicológico me da. Es igual al del test MBTI, pero con la diferencia que este es obtenido de la escritura y por tanto no puede ser manipulado. Las preferencias tipológicas dominantes me indican las preferencias más marcadas de la persona, es decir, aquellas preferencias que probablemente no van a variar en el futuro y que son la columna vertebral de la personalidad de alguien. Es decir, aquello en lo que la persona se apoya para enfrentar la vida, es su rasgo de personalidad más reconocible desde el exterior. Después nos da una dinámica de qué predomina, si el padre o digamos, en los aspectos del superyo, el apego a la norma, el adulto, si predomina el yo o la adaptabilidad a la circunstancia, o el niño, que vendría siendo el ello, freudiano, y que sería la impulsividad y todo lo que es más creativo, pero también más inmaduro. Aquí da el gráfico de grafoanálisis transaccional, que explica los distintos tipos del análisis transaccional, que es el padre crítico, padre nutritivo, personas que tienden a cuidar de otros, padre a secas, adulto, pequeño profesor, niño desvalido, niño manipulador, niño rebelde y niño libre.
Y finalmente en este apartado tenemos un gráfico de estabilidad emocional para poder evaluar si esta persona tiene mayor capacidad adaptativa, mayor madurez o mayor inestabilidad. Es casi un índice de salud mental o de resistencia ante las adversidades. Por ejemplo, también tengo la visión de los gráficos de perfil laboral que no solo me entregan el perfil grafo laboral actual, sino que también el potencial, pues este gráfico puede servir para selección de personal, para asignar a personas a una familia de cargos, por ejemplo, un cargo administrativo como un contador, como un controller, algo así, o de apego a la norma, que podría ser un guardia de seguridad, o incluso un ingeniero de calidad que tenga que hacer cumplir las normas de calidad ISO. Y directivo, y tanto los perfiles son 6 en total, y lo puedo ver en formato columnas, barras laterales o radial, en donde me marca la preferencia más marcada. Todos estos gráficos yo los puedo descargar en JPG, PNG, PDF o imagen vectorial para después pegarlo en un informe o incluirlo en una página web. Y finalmente tenemos la posibilidad de generar un informe, y ahí ya yo me desprendí. Si se fijan del texto, ya el texto me sirvió para recabar datos, ¿sí? Este por supuesto no corresponde a Paul McCartney, sino que yo ingresé algunas cosas y podemos ver el tipo psicológico junguiano, que es el ENTJ, ya no es el de Paul McCartney, pero es un tipo que nos puede servir. Y tenemos este gráfico que es el mismo que habíamos visto, pero con una gracia. O sea, si nosotros hacemos clic acá, podremos irnos a ver la descripción de este tipo, mucho mayor detalle, y con un personaje que va asociado, en este caso el comandante, que nos permite saber de un vistazo cuáles son las principales características de este tipo psicológico, ¿sí? Nos da una descripción muy detallada, en función, nos muestra personajes conocidos que también son, como Steve Jobs, Harrison Ford o Margaret Thatcher, y nos podemos meter infinitamente acá para poder ver las fortalezas y debilidades. Esto está en inglés de momento, pero ya estará en español. Tenemos también las relaciones románticas, cómo lleva las relaciones interpersonales este tipo de personalidad, las amistades, ¿sí? Cómo se relaciona en cuanto a las amistades, como que este comandante puede tender a ser comandante incluso en su forma de relacionarse, la parentalidad, y esto puede ser muy interesante para labores de orientación vocacional, que es qué tipo de carreras o especialidades dentro de las carreras podría estar interesada esta persona. Por ejemplo, son típicos personas que se relacionan con el mundo de la innovación y que tienen, como son extravertidos, tienen mucha capacidad para exponer en público, y como son intuitivos, que está señalado por la letra N, pueden exponer acerca de temas abstractos, ingeniosos, relacionados con la lógica, como ciencias, como derecho, y de una manera estructurada y planificada, ¿sí? Finalmente tenemos hábitos de trabajo, cómo se comportan con los subordinados, con los colegas, cómo son como jefes, ¿sí? Y con una conclusión que de momento, como les cuento, está en inglés, pero pronto estará en español. Si volvemos acá, vamos a volver a nuestro gráfico. Como podemos ver, entrega un montón de información este gráfico y nos entrega las preferencias tipológicas y la dinámica transaccional, tipos de grafoanálisis transaccional,
estabilidad emocional. Y finalmente aquí lo que podría interesarle a psicólogos de selección de personal, psicólogos clínicos o educacionales, me entrega un informe completo sobre la base de las características de la escritura, acerca de las competencias intelectuales, de personalidad, motivaciones, por supuesto, y relaciones interpersonales, cómo se maneja. Este sistema, si le damos control P, podremos generar un informe formato PDF, ¿sí? Lo que nos permite generar el informe de una manera bastante rápida, incluso exportar a Word, donde puedo yo modificar este informe para adaptar si hubiera algo que no está en concordancia con lo que observamos, o quisiéramos agregarle el logo corporativo de nuestra institución, ¿sí? O quisiera simplemente agregarlo a otro informe que incluya la entrevista, que incluya la aplicación de otras pruebas. Tenemos lo mismo, ¿sí? Nos genera informes en PDF y Word, y finalmente podemos ir a ingresar otro manuscrito. Este es el sistema de grafoanálisis integrativo en su modalidad software, que es lo que se enseña en el diplomado de grafoanálisis profesional. Y a este software, por supuesto, tienen acceso los alumnos que participan del diplomado o del diplomado semipresencial de grafos.